Necesito de ti terminar mi carrera porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. Nuevamente con nuestro programa Conversando las Escrituras. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, nuestra hermana Magdalena Sáez, nuestra hermana Laura Sáez, nuestro hermano Jamer Arango, amén, del lugar de Colombia. Dios le bendiga, hermano Jamer. Ayer le escribí a su Messenger para que me añadiera a su WhatsApp, amén. Ahí le escribí mi número de teléfono, así que para que nos contactemos por WhatsApp, amén, hermano Jamer. Dios le bendiga grandemente. También un abrazo para nuestra hermana Laura Sáez. Dios le bendiga, hermana Laura Sáez, grandemente a usted, a sus hijos, nietos y a todos los que componen la familia, su familia, amén. A nuestra hermana Laura Sáez, que todos los días también muy temprano, por la mañana, está con nosotros. Le saludamos, le enviamos un abrazo cariñoso en el nombre de Jesús. A mi hermano Manuel Cárdenas también, Dios le bendiga grandemente. Y así a todos los que nos ven a través de YouTube, ¿verdad? A través de Facebook. Les pido que compartan su video, compartan en YouTube, le den like ahí para seguir con nuestro canal y poder así propagar más, cada día más el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También está nuestra hermana Claudia Beltrán. Dios le bendiga, hermana Claudia. Le saludamos en el nombre del Señor Jesús, amén, esperando que esté bien, amén, junto a su familia, amén. Dios le bendiga grandemente. Queremos pedir la oración por nuestro hermano Robinson, el día sábado recién pasado. Él tuvo un accidente, le chocaron el día sábado por la noche después del culto. Él está bien, gracias al Señor. Hay que pedirle la oración para que Dios abra las puertas, ¿cierto? Para tener los medios de poder reparar ese daño, lamentablemente, que ocurrió en el vehículo que lo chocó. Y también en el de él está en Temuco en este momento, ya, y queremos pedir la oración por él, como decía, para que Dios abra puertas así de trabajo, para que él pueda suplir también esa necesidad. Bien, y así por todos los hermanos que están pasando necesidades, aflicciones y pruebas, que Dios le dé la fuerza necesaria para continuar adelante, para seguir adelante, y no desmayar. Amén. Bien, vamos a seguir con el capítulo 4, verso 43. Ya concluimos esta conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, donde le aclara, ¿cierto?, que es lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya quedamos claros, ya que no es hacer buchinche dentro de la iglesia, ni griterío, ni alaraca, ¿cierto?, dentro de la iglesia, sino que es una adoración continua, de acuerdo a la palabra. Eso es todo, amén. Eso es el resumen de todo. Una oración continua, pero de acuerdo a qué? A la palabra. Dice, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, el verso 43 del capítulo 4, porque Jesús mismo dio testimonio porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, de ahí salió el dicho que el profeta no tiene honra en su tierra, ¿ven? Nadie es profeta en su tierra. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces se le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y él le dijo, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, este relato coincide mucho, hermanos amados, con otros relatos de otros evangelistas donde dan testimonio. A ver, voy a buscar un poquito la referencia, ¿sí? Donde dan testimonio, hermanos, de aquel centurión, que fue donde Jesús, ¿verdad? Y le dijo que su criado, aquí habla de criado, estaba enfermo. Entonces el centurión agrega y dice, no es necesario que tú vayas a mi casa. A diferencia que este le dice, desciende. Le dice, no es necesario que tú vayas a mi casa, sino que di tú la palabra, porque yo también tengo criados, ¿cierto? A mi mando, tengo siervos a mi mando. Y le digo a este, ven, y él viene. Y le digo a este, anda, y él va. Entonces, no es necesario, tú di la palabra, y mi criado será sano. Ahora, esto, hermanos amados, este hombre, este centurión, reconoce con creces que Jesús es Dios. Está confiando en lo que él diga. O sea, no era necesario ni siquiera imponer las manos. Eso es lo que el centurión le está diciendo. A diferencia de que acá donde Jesús le da la orden y dice, desciende, tu criado está sano. Y este hombre cree a la palabra de Jesús. Y aquí podemos ver la importancia, hermanos amados, que tiene la palabra. A veces nosotros hablamos de fe, pero nuestra fe es condicional. Pero la fe de Dios es incondicional. Amén. Eso, hermanos amados, se va generando en el creyente a medida que el creyente va adquiriendo más conocimiento de la palabra. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En muchos, Dios bendiga a Marco, en muchos lugares dicen voy a contar mi testimonio para aumento de fe. No, no es así, ese es un error, un grave error. Cada persona, cada creyente tiene su testimonio con Dios. Cada creyente tiene una vivencia personal, pero eso no es para que lo declaren en el sentido de que para aumento de fe, no. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo puedo pensar lo que le hizo a mi hermano, no me lo va a hacer a mí o no lo hace conmigo. Amén. Entonces, lo importante por eso es que, hermano, con esto no le digo que usted pueda contar su testimonio, ¿cierto? Pero la fe real viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo escuchaba cuando era más joven, más pequeño, muchos predicadores en las calles que contaban, ¿cierto?, que eran ladrones, otros que habían sido prostitutas, que habían sido acá, que habían sido allá, que Dios lo había sacado del alcohol. Entonces, esos hermanos amados, a veces, desde Santiago, como una colina. Dios le bendiga, Marcos Velo, muchas bendiciones, amén. A veces servía para avergonzarlos, porque Cristo no nos envió a predicar, hermanos, el testimonio. Cristo nos ordenó predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio, hermanos amados, que son las buenas nuevas de salvación. La otra parte la hace el Señor, por eso que dice, con respecto, ya vamos a ir adelante un tiempo más hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Allí hay una labor que hace el Espíritu Santo en la tierra.
La iglesia predica la palabra y el Espíritu convence. Amén. A veces queremos convencer nosotros y nos desgastamos, hermanos amados, tratando de convencer a alguien, ¿verdad? Fíjese lo que hace Jesús aquí. Le dijo, ve, tu criado está sano. El hombre creyó a la palabra de quién? De Jesús. Y aquí está, después de la conversión, ¿cierto?, de agua en vino, la segunda señal que Jesús hace. Ahora, ¿qué provocó esto? Provocó, dice, el Padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Mm? ¿Qué? Porque vio esta señal, ¿verdad? Creyó en lo que Jesús le había dicho. Llegó al otro día a su casa, porque, hermano, tenemos que entender, en aquellos tiempos no habían micros, no habían buses, no habían aviones, no habían barcos rápidos, ¿verdad? Habían barcazas chicas, pequeñas, que nosotros hoy día nos llamamos botes, por ejemplo, embarcaciones que tenían sus tamaños limitados. Entonces, para trasladarse de un lado a otro, a veces se significaban días. ¿Mm? Este hombre echó un día en ir a su casa y cuando llegó, ¿cierto? Los criados le salieron a dar la novedad que su hijo estaba sano. ¿Mm? ¿A qué hora empezó a estar bien? A tal hora coincidió con la misma hora que Jesús le había dicho. Ve, tu hijo vive. ¿Mm? Entonces, ¿por qué Jesús, hermanos, se da a conocer a través de las señales? Porque el hombre, el ser humano, mm, debido a que el conocimiento de Dios es muy vago, Dios se da a conocer de esa manera. Recuerde que Dios se manifestó como la escritura lo dice en hebreo, dice que Dios habló a los padres a través de los profetas, ¿verdad? Y hoy nos habla a través del Hijo. Dios se manifiesta en la creación al principio, ¿verdad? A través de su propia creación. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Mm? O sea, el hombre veía, ¿verdad?, la manifestación de Dios a través de su creación. Recuerde que el hombre se divorció con Dios. El hombre pecó, quedó apartado, fue echado del huerto y el hombre empezó a vivir, ¿cierto? Por decirlo así, empezó a vivir su vida lejos de Dios. Por tanto, la única manera que él podía tener conocimiento de Dios era que Dios se acercara realmente y le revelara quién era él. O la otra, a través de la misma naturaleza, de la misma creación. Por eso que muchas religiones hoy día adoran los montes, adoran los árboles, adoran lo que es más grande que ellos, los cielos, las estrellas, la luna, el sol, porque el entendimiento de ellos, de la revelación de Dios es esa, pero no nos revelan al creador del sol, sino que adoran al sol. Y ahí hay un hierro, ahí hierra el hombre, por eso que si usted lee el Antiguo Testamento, muchos adoraban hasta los ángeles cuando se le aparecía. Recuerda el ángel de Apocalipsis, le dice, no, cuando Juan quiso postrarse, el ángel le dice, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, yo también soy mandado. En este tiempo, ¿verdad? Los ángeles son servidores. De hecho, las religiones hacen oraciones a veces. La religión pagana, por ejemplo, el catolicismo, inventó ese rezo, ángel de la guarda, dulce compañía, se pega y se lo aplican a los pequeños, y los pequeños desde pequeñito empiezan con esa filosofía, ¿verdad? Con respecto al conocimiento de Dios. Por eso que debemos leer diariamente, hermanos, las escrituras para poder entender. Amén. Para poder entender. Entonces, aquí, hermanos amados, Cristo hace una señal, ¿verdad?, de sanidad sobre un hombre que estaba a punto de morir con el único propósito de que ellos crean. ¿Mm? Jesús no vino aquí, hermanos, a hacer sanidades por montón, ¿verdad? No. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús, de su venida a la tierra, debemos tenerlo muy claro, hermanos y hermanas. No nos vino para que nunca nos enfermemos, no vino para enriquecernos económicamente, no vino, hermanos, para estas cosas materiales, ¿verdad? Jesús habla de estas cosas como las añadiduras.
no habla de algo firme. Por eso que, hermano, debemos tener muy claro el concepto de nuestra fe, el concepto de nuestra convicción. Nos vino, hermano, a otras cosas. El objetivo y la razón de la venida de Jesús es a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? En el principio, ¿cierto? El hombre desobedece, ¿verdad? Y pierde su comunión con Dios, pierde su santidad, ¿m? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el hombre peca, se separa de Dios. Queda, hermanos amados, separado de Dios. Y eso es lo que el Señor vino a hacer, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el propósito era reconciliar al hombre consigo mismo, con Dios, valga la redundancia. Y lo único y lo que había que hacer, había que remover el pecado, sacar el pecado del medio. Pero para sacar el pecado del medio, había que recibir el castigo. Pablo dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Para quitar el pecado del medio, había que recibir el castigo. Y ese castigo lo recibió Jesús en la cruz. Amén. Vino un castigo humano, pero también vino un castigo divino, en el cual, bueno, cuando lleguemos a la crucifixión vamos a hablar en profundidad de aquello, porque muchas veces miramos los clavos, miramos los latigazos, que no es menor, pero ojo, esas 3 horas de oscuridad, hermanos amados, esas 3 horas de oscuridad manifiestan la justicia de Dios sobre Cristo, donde la ira de Dios, lo que nos esperaba a nosotros, hermanos amados, la ira de Dios desciende sobre ese cuerpo, a tal punto que Jesús, que había dicho, mi Padre siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se contrapone, amén, se contrapone a lo que Jesús había dicho. Pero ahí hay algo, hermanos amados, que usted y yo debemos meditar siempre. Por eso esto no es por iglesia, no es por decirlo así, por congregaciones. O sea, si yo tengo un problema con el pastor, me voy a ir y no voy a caminar más. No, esto no es así. Esto no es así. Mi comunión es con Dios. Cuando entendamos bien el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, vamos a entender realmente, hermanos amados, este propósito maravilloso de Dios, el cual exaltamos, el cual glorificamos, de haber venido a esta tierra a padecer por nuestra alma. Amén. Que Dios le bendiga. Mañana continuamos el capítulo 5. Amén. No se olvide de orar, no se olvide de leer las escrituras, no se olvide, hermanos amados, de congregarse el día de hoy. Amén. Donde hay culto, usted vaya. Amén. No deje de congregarse. Jesús le ama. Dios le bendiga. Y será hasta mañana. Bendiciones para usted y para toda la familia. Amén. La alborada ya pinta de azul, qué lindo cielo. En la tierra la vida despierta.